Listo, estamos en vivo. Muy buenas tardes con todas y todos los presentes y también con las personas que nos acompañan por redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida al evento de presentación del informe La normalización de la excepción, Estado de Emergencia entre 2000 y 2024, organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, así como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la misma Casa de Estudios. Este evento tiene como propósito compartir los hallazgos de un informe que hemos realizado, que analiza y sistematiza más de 1.500 decretos supremos que tratan sobre estados de emergencia, promulgados por la Presidencia del Consejo de Ministros entre los años 2000 y 2024. Asimismo, se presentará la base de datos que se fundamenta este informe, que es una base de datos de disposiciones sobre estados de emergencia, la cual reúne información detallada sobre los decretos, los motivos declarados o identificados para poder declarar un estado de emergencia, las problemáticas que dieron origen a estos, así como la extensión temporal y territorial de las medidas adoptadas. Agradecemos mucho su presencia, tanto presencial como virtual, y los invitamos a participar activamente en la sección de preguntas. Para dar inicio formal a este encuentro, tengo el gusto de presentar a Jorge Aragón. Él es coordinador del área de investigación e incidencia de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Florida, profesor principal en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC y también investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches. Me toca dar inicio a esta presentación. Eh, no quiero repetir mucho de lo que se ha dicho. No voy a entrar en materia sustantiva. Para eso tenemos varias personas que van a hablar sobre lo que contiene este informe, lo que está en la base de datos. Solo decir un poco, un par de cosas sobre por qué estamos sentados en esta mesa, quienes estamos sentados esta noche. Eh, desde la Escuela de Gobierno y desde el área de investigación e incidencia, desde hace muchos, ya diría más de un par de años, nos propusimos varias cosas. La primera era tratar de generar la mayor cantidad de información, de evidencia que pudiera ser útil para entender cómo funcionaba el Estado peruano, cómo funcionaba la política en el Perú, cuáles eran sus principales desafíos, cómo evolucionaban ciertos indicadores. Y lo otro, que rápidamente caímos en la cuenta de que tenía mucho sentido hacer alianzas, tenía mucho sentido hacer sinergia con otros investigadores, investigadoras que estuvieran trabajando en líneas muy similares a las que estábamos nosotros y unir esfuerzos. Y, y poner a disposición de esas iniciativas la posibilidad de eh, completar en algunos casos ciertas bases de datos, retomar ciertos proyectos y actualizarlos año a año, y siempre bajo la perspectiva de que sea información de acceso público. Eh, no vamos a hacer ninguna alianza con alguien que no esté dispuesto a que esa información sea de naturaleza pública. Y entonces la última de esas aventuras ha resultado con la profesora Elizarbe, que con otros colegas, Diego Retamoso, Dini Gasencios, habían venido trabajando el tema de los estados de emergencia en el Perú, habían empezado a generar no solamente reflexiones, sino a sistematizar la información sobre este fenómeno que se ha normalizado en el país con las consecuencias que mis colegas van a poder mencionar. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo, rápidamente convenimos en que valía la pena unir esfuerzos, y por eso es que estamos esta noche sentados los que estamos acá sentados. Este, esta noche se presenta el informe, pero también se abre, digamos, o se pone a disposición de quien quiera o quien necesite esa base de datos, y por el lado de nosotros asumimos siempre el compromiso público de actualizarla cada vez que se pueda. Esa es la razón por la que estamos acá. Quisiera robar solamente unos últimos minutos para agradecer de manera especial a Jimena Pinillos del área de investigación e incidencia, Marilia Cruz, Nicolás Gutiérrez, Karina Alcántara, que son del lado de la escuela
quienes hemos estado involucrados en este proceso, definitivamente mucho más ellas que yo. Y nada, mi agradecimiento por hacer posible que sigamos construyendo este repositorio y sobre todo contribuyendo a que esta información no se pierda y se pueda reflexionar. Eh, lo último que quisiera decir es que creo que una de las cosas más logradas es el título, ¿no? Creo que efectivamente estamos hablando de algo que sea, de una excepción que sea normalizada y para discutir las implicancias, las consecuencias y los orígenes de eso, este, vamos a tener varios momentos y espacios en este minuto. Agradecerle también a Carmen, a Diego, a Vini por haber hecho posible esta sinergia y nada, eh, la base está a disposición y esperamos tenerla actualizada eh, cada vez que se pueda. Me toca ahora darle el pase a Marilia Cruz. Marilia trabaja en el área de investigación e incidencia, es profesora también de la especialidad de ciencia política. Sin su trabajo esto no sería posible y ella va a hacer la presentación inicial. Estoy un poco desordenado, disculpen, me acabo de salir de un día muy largo. Después de Marilia, el profesor Elizarbe va a comentar sobre el informe, sobre el proyecto, y después tenemos una ronda de comentarios, comenzando con el profesor Resmini, siguiendo con la profesora Hayes, terminando con Diego, Quispe, y abrimos después un espacio para preguntas de ustedes y poder tener un intercambio. Ese es un poco el plan de la noche. Y entonces, profesora Cruz, la dejamos. Yo me voy a mover un poquito para no entorpecer la proyección. Un tamaño grande. Y por eso. Bueno, lo que voy a hacer. Gracias. Ahora sí. Ya está, ¿no? Sí. Allá. Hace un poco. Sí, dándole al medio de la pantalla. Ya, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día vamos a hablar, como ya lo ha mencionado Jorge, de la normalización de la excepción. Es básicamente un recuento y una sistematización de los estados de emergencia en el Perú desde el 2000 hasta el 2024. Ok, empezamos definiendo que era un estado de emergencia porque si bien es más o menos de conocimiento público por sus... y saber que efectivamente es una medida excepcional que permite que el Estado suspenda temporalmente algunos derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos y que esto básicamente está en nuestra Constitución en el artículo 137. Que suspende, ¿no? Algunas libertades individuales como seguridad personal, también la inviolabilidad del domicilio, es decir, que cualquier efectivo del orden puede entrar a nuestro domicilio sin una orden. Libertad también de la reunión, ¿no? Y también la libertad de tránsito. También mencionan en este artículo de nuestra Constitución de que esto solamente puede ser promulgado por el Poder Ejecutivo y específicamente sobre quien promulga es PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, y se publica en el diario oficial El Peruano. La duración máxima que se tiene establecido es de 60 días, pero efectivamente también hay algunos que, o lo más frecuente es que se promulga por 30 días. Como vamos a ver también a continuación, una de las cosas que es importante para comprender la base de datos es abordar la metodología. Y aquí quiero hacer una distinción para comprender un poco de lo que vamos a encontrar en los decretos. Nosotros, para abordar este tema, acudimos a un sistema, el Sistema Peruano de Información Jurídica, el SPIC, y a partir de ahí empezamos a leer cada decreto. Nos dimos cuenta que en cada decreto también pueden haber disposiciones distintas. ¿A qué me refiero con una disposición? Es básicamente una medida
que en algunos casos anuncia una declaratoria del estado de emergencia, en otros casos modifica a nivel territorial, es decir, amplía a nivel, pueden decir, más de un distrito, más de una provincia, y también en otros casos prorrogó, o sea, es decir, extiende los días. Por tal razón es que vamos a tener una distinción entre decretos supremos y disposiciones que se pueden encontrar más de una en los decretos supremos. Y esto es importante para comprender lo que vamos a analizar a continuación. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un decreto en específico, en el 2010, donde se declara el estado de emergencia en Puno, pero a la vez también hay una modificatoria para ampliarlo en Cusco y también otra modificatoria para ampliar un estado de emergencia en Ayacucho. Es decir, vamos a tener entonces como dos números que hay que comprenderlos y entenderlos para ser muy exactos en la sistematización del estado de emergencia. En total, lo que hemos encontrado son 1.536 decretos supremos y 1.548 disposiciones, ¿no? Son números cercanos, pero que hay que comprender que definitivamente nos pueden ayudar a entender mejor cómo analizar esta información. ¿Qué variables hemos recogido? Porque la información ha sido bastante abundante y hemos tenido que organizar esto también un poco considerando lo que les mencionaba anteriormente de las disposiciones y el número de decretos. Y hemos recogido el número oficial del decreto supremo, la sumilla del contenido que tiene cada uno de los decretos, el día, el mes, la fecha de la promulgación y la fecha de inicio. No es automáticamente no es lo mismo la fecha de promulgación que la fecha de inicio. En algunos casos, por ejemplo, pueden promulgar hoy día y el estado de emergencia puede iniciarse el lunes. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos datos. También la fecha del final, en algunos casos se da, en algunos casos simplemente concluyen los 30 días o los 60 días, y en otros casos también se extiende este plazo y hay una prórroga. También el gobierno, es decir, en qué gobierno se emitió este decreto, el tipo de disposición que a partir de lo que mencionaban anteriormente hemos clasificado en declaratoria, modificatoria, prórroga y término. Y en algunos casos, cuando se haga una modificatoria y una prórroga, por ejemplo, tenemos que hay un decreto supremo original, es decir, un decreto base por el cual se sustentan las modificatorias o las prórrogas. También hemos sido muy exactos en encontrar la ubicación, es decir, textualmente en algunos casos se menciona el departamento, la provincia, el distrito, y en algunos casos también anuncian un estado de emergencia en todo el país. Por otro lado, también el número de días, esa información la van a encontrar también en la base de datos. La clasificación del estado de emergencia que hemos, a partir del trabajo que realizó la profesora Carmen Elizarbe, dividimos entre perturbación del orden interno, catástrofe y también los decretos que se dieron por emergencia sanitaria y algunos otros que son menores, que los hemos clasificado como otros. También hemos encontrado la acción estatal dispuesta en el estado de emergencia que vamos a presentar más a continuación algunos gráficos sobre ello. También la problemática, ¿no? Es decir, ¿por qué se dio, en qué contexto se dio el estado de emergencia? El motivo también que originó, y en algunos casos hay motivo declarado que se escribe textualmente en el decreto supremo, pero en otros casos no hay motivo, por tanto hemos identificado, hemos hecho una búsqueda para identificar más o menos a qué se debió el estado de emergencia. También el documento de justificación, el número de firmantes, si se dio inmovilización social o no, y bueno, alguna información adicional que pueda ayudar a quien analiza esta base de datos a entender mejor el fenómeno de estados de emergencia. Toda esta información la van a encontrar ustedes disponibles. Al final les voy a compartir el link. Y bueno, lo que
evidenciamos pues es que ha ido en incremento el número de decretos y disposiciones de estados de emergencia. En particular, vemos picos en el 2012, en el 2019, en el 2020 en particular, pero claro, el 2020 es razonable por la emergencia sanitaria, pero no olvidemos que también se dieron. Y hacia el final del, puedo levantar esto para que se vea. El 2024, por ejemplo, tenemos 109 estados o decretos de estados de emergencia. Suelen coincidir los números de decretos y disposiciones, pero sí hay que tener cuidado en saber que son números distintos en algunos años. También el total de disposiciones, ¿no? Este cuadro es muy interesante porque lo que observamos es que aquí en el 2006 es por primera vez cuando, bueno, desde el 2000 es que las prórrogas superan a las declaratorias. Y esto se da paulatinamente, pero hay un pico y una brecha grande que ustedes observan en el 2020, que efectivamente se da por el contexto. A nivel general, lo que hemos encontrado es que a nivel de disposiciones se han dado 55% de disposiciones de estos 1.548 disposiciones que les mencionaba anteriormente. Y el último año nos llama la atención porque es más del doble de prórrogas que se han dado que declaratorias de estados de emergencia, ¿no? Entonces, esta cifra nos llama la atención porque es evidentemente la extensión de días, sobre todo de prórrogas. También hicimos esta distinción por tipo de emergencia. Y lo que observamos aquí en primera instancia es que a nivel general, la cifra más alta es de catástrofe, 281. Y esto se da efectivamente, ¿no? En algunos años con más pico, el 2012, el 2019, y también a partir de cierto año, que pueden ver aquí, se abre como una especie de tijera en el 2022, donde la perturbación del orden interno supera a las emergencias que se dan por catástrofe. Evidentemente hay un contexto específico del COVID-19, que es ese periodo del 2020 al 2022, que las emergencias se dan en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, este gráfico, por ejemplo, es muy revelador también sobre lo que nos da cuenta el cómo se gestiona el estado de emergencia en nuestro país. Y a partir del cuadro anterior vamos a hacer un breve resumen. Ustedes van a encontrar más información en la base de datos y más gráficos en el informe. Y empezamos con perturbación del orden interno, perdón, perturbación del orden interno. Aquí hemos observado que la mayoría se da por actividades ilícitas. ¿Qué es una actividad ilícita? Pueden ser talas ilegal, tráfico de drogas, toda actividad ilegal, minería ilegal, por ejemplo, está también en esta sección. Y esa, evidentemente, como vemos que es la línea roja, va ascendiendo hasta el año pasado, que llegó a 51 decretos de emergencia en este contexto. No olvidar que también el segundo motivo es terrorismo y actividades conexas. Esto, sobre todo, está vinculada al narcotráfico en el Brain, que, como vamos a ver a continuación, se extiende bastante el estado de emergencia en algún territorio en específico. Evidentemente también hay un porcentaje similar en conflictos sociopolíticos y conflictos socioambientales que también se han dado a lo largo de estos 25 años. Aquí específicamente lo que hemos observado son las problemáticas más frecuentes, ¿no? Y aquí hemos agrupado narcoterrorismo en el Brain a lo largo de todo este periodo, reportan 162 decretos. Tráfico ilícito de drogas, es el segundo en mención, inseguridad ciudadana, crimen organizado, minería ilegal, que es un tema también que a lo largo de este periodo ha tomado bastante revuelo y particularmente en el último año. Esta figura nos muestra la foto del 2024, ¿no? Crimen organizado, inseguridad ciudadana, minería ilegal ocupa el tercer puesto.
tráfico ilícito de drogas y el conflicto Las Bambas, que es un tema también muy en particular, donde hay trabajos que se han evidenciado, donde hay un permanente estado de emergencia. Aquí vemos, ustedes con la base pueden hacer este tipo de gráficos de ver también cómo han evolucionado en el tiempo cada una de estas problemáticas, ¿no? Aquí vemos el gráfico del narcoterrorismo en el Brain y crimen organizado, cómo asciende a 37 decretos de emergencia que se han dado en particular sobre este tema el año pasado. Y también, ¿cuál es la respuesta del Estado, ¿no? Aquí las intervenciones de las fuerzas de orden, la mayoría de decretos, como vemos, casi el 77%, mencionan que se requiere la intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas. Muy pocos son los casos donde solo mencionan que intervengan las Fuerzas Armadas o solo la PNP. Y sí hay un porcentaje también menor, de 13-14%, donde no registran información. Entonces esto es lo que hemos visto a lo largo de los años, que es también súper interesante para ver ahora en relación a qué efecto ha tenido los estados de emergencia en este contexto. Les comentaba anteriormente que la base también nos da información a nivel territorial. Nos hemos hecho el esfuerzo de que no solamente esté a nivel departamental, como aquí se muestra, sino también a nivel distrital y a nivel provincial, obviamente. Entonces, por ejemplo, si bien no se nota mucho el contraste de los colores, pero aquí vemos que hay en algunos territorios, en Cusco, en Ayacucho, también en Huancavelica, que se han dado en particular más de 100 estados de emergencia por perturbación del orden interno, ¿no? Y esto, si revisamos, son coincidentemente las regiones más afectadas que involucran a la zona BRAE en general. Entonces, esto también ustedes pueden generar este tipo de gráficos más a detalle a nivel distrital, por ejemplo. Y bueno, para un poco hacer los gráficos sobre catástrofe, lo que hemos observado que lo que más se da es la consecuencia de temporada de lluvias, ¿no? Es decir, hemos observado que a lo largo de estos años es lo más frecuente. En segundo lugar, movimientos de masas, es decir, sismos, perdón, no necesariamente sismos, movimientos sísmicos es otra categoría también frecuente, contaminación hídrica y déficit hídrico. Y esa foto la pueden tener también por años, y en particular la del último año, que la consecuencia de la temporada de lluvias es también bastante alto. Este también es un ejercicio que ustedes pueden realizar con cada una de las problemáticas. Aquí hemos escogido solamente 4, pero hay más detalle en la base que ustedes van a tener acceso y pueden verla no solamente por año, como muestra en este gráfico, sino también a nivel territorial. Las acciones que tiene el Estado frente a las catástrofes, ¿no? Y la mayoría lo que aborda es coordinación institucional. A veces esta figura no es muy clara, a veces sí mencionan con qué instituciones es las que tienen que coordinar, pero en este caso suele enmarcarse también en otro marco que tiene que ver con la gestión de desastres naturales, y vemos ahí que en algunos casos se dan acciones muy concretas sobre infraestructura y la asignación de recursos económicos en menor medida, pero sí también ayuda humanitaria. Eso también lo pueden ver a nivel geográfico, ¿no? Como ven, hay ciertas regiones donde más se da y suelen coincidir donde las zonas que presentan mayor precipitaciones o lluvias que a veces no son manejadas con cierto tiempo. Después, esta temporada difícil que todos recordamos, del marzo del 2020 a octubre del 2022, lo que hemos tratado aquí de ver, y ustedes pueden explorar más a detalle también, es el número de decretos que han habido. Con esta línea roja son el número de fallecidos por COVID. Si es que ha tenido un efecto o no la inmovilización social obligatoria
en el descenso efectivo del número de fallecidos. Parece que en algunos casos sí ha habido una relación, en otros no. Este gráfico creo que necesita una visión más detallada que se puede dar también a nivel de temporalidad muy exacta, porque recordemos que las cifras del número de fallecidos por COVID cambian mucho de día a día, ¿no? Entonces, sería muy interesante que alguien que esté interesado en el tema pueda explorar más este caso. Y bueno, termino un poco la exposición de todos los gráficos, invitándolos a leer el informe. Van a encontrar muchos más gráficos y pueden escanearlos en este QR y también en lo que creo que les han repartido una postal, o al final les van a repartir una postal con el QR de la publicación que está también en nuestra página web. Y si me permiten, voy a presentarles ahora sí la base de datos. Sí, se puede ver. Entonces, aquí ustedes pueden acceder a, creo que no se comparte. Ustedes pueden acceder al observatorio, que es el QR también que está en las libretas, a la sección de ejecutivo. En esta sección tenemos una lista, identifiquen estados de emergencia. Aquí hay un tablero de datos interactivos, la base de datos, que es esa, que van a tener que llenar un formulario muy sencillo y les va a llegar automáticamente a su correo electrónico la base de datos, ese registro, y también la publicación. Este tablero de datos es también aquellos que quizás no quieren explorar mucho la base de datos, abrirla en Excel y quieren ver los gráficos ya listos de una manera más dinámica. También pueden acceder a este tablero de datos para que ustedes puedan interactuar con el tipo de emergencia. Por ejemplo, si yo quiero ver solamente perturbación del orden interno, y pueden ver exactamente la temporalidad. Entonces, aquellos que de repente no están muy familiarizados con las bases de datos, también les estamos brindando como un tablero de datos dinámico para que ustedes puedan acceder, interactuar y jugar un poco con la base de datos, pero sobre todo para que pueda contribuir a la investigación o a conocer mejor sobre todo este fenómeno del estado de emergencia, el cual nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante grande para sistematizarlo de una manera ordenada, porque efectivamente es un fenómeno muy complejo que seguramente ya van a comentar más adelante. Gracias. Bueno, este, a continuación eh, vamos a darle la palabra a la profesora Elizarbe, que va a comentar un poco sobre la parte más sustantiva de esta información. Carmen, por favor, adelante. Gracias, Jorge. Gracias, Marilia, Jimena, Nicolás, Karina, eh, que han trabajado duro en esta base de datos que tiene su origen en un proyecto de investigación financiado por esta universidad. Es un proyecto que ganó el concurso anual de proyectos del 2021, aquí, un financiamiento eh, con el que trabajamos un par de años, Vinny Casencios, que está aquí al fondo, y Diego Retamoso, que está también por aquí. El proyecto original quería ver cuál era el uso que hacían los distintos gobiernos democráticos del siglo XXI en el Perú de las declaratorias de estado de emergencia, ¿no? Y esta inquietud sale de un trabajo de campo que yo vengo desarrollando hace varios años ya, desde el 2018 en Apurímac, en la provincia de Cotabambas, donde está el proyecto minero Las Bambas, que ha sido mencionado aquí.
Y bueno, después de trabajar unos años en esa zona, que es una zona de mucha conflictividad social, precisamente por la disputa por el territorio, por los impactos negativos del proyecto minero y por una serie de cambios que han habido también con el proyecto, me di cuenta que la zona se gestionaba con declaratorios de estado de emergencia, es decir, que siempre había una declaratoria vigente, a la vez que había las mesas de diálogo, las protestas y varias otras cosas, ¿no? Entonces documenté el caso y me di cuenta que la zona tenía pues más de 2 años y medio en el momento en el que yo empecé a hacer mis cuentas bajo estado de emergencia y quería tratar de entender si era un caso único o no. Y así fue como nació el proyecto original. Con Diego y con Dini construimos la base de datos original y alimentamos esa base de datos. Fue un trabajo bastante duro de Diego Retamoso, leyendo, revisando los decretos uno por uno, ¿no? En el Sistema Peruano de Información Jurídica, el SPIG, y hicimos la base hasta el año 2021. Posteriormente la ampliamos hasta el 2023 en el contexto del estallido y fue un trabajo grande, fuerte, porque como ustedes han visto ya los decretos se han incrementado, cerramos nuestro proyecto en el 2023 y luego decidimos donar la base de datos a la Escuela de Gobierno para que pudiera ser alimentada permanentemente, abierta al público y generar más agendas de investigación, nuevas preguntas, responder a otros intereses que pueden ser periodísticos, académicos, de muy diverso tipo, ¿no? Y entonces lo que tenemos ahora es una base más limpia, más pulcra, un informe muy profesional, y creo que lo más importante es los datos abiertos, ¿no? Esa me parece una excelente política de la universidad y un excelente trabajo de la Escuela de Gobierno al que nosotros estamos felices de contribuir. Y bueno, quería yo comentar aquí algunas cosas sobre las que hemos ido reflexionando en conjunto en nuestro equipo de trabajo, luego ampliado el de la escuela también, sobre lo que son los estados de emergencia, ¿no? Marilia ya nos explicaba lo que básicamente dice el artículo 137 de la Constitución eh, vigente, las declaratorias de emergencia se inscriben en lo que la Constitución denomina un régimen de excepción, ¿no? Ese concepto me parece que es bien importante, porque el estado de emergencia, la declaratoria de estado de emergencia es un instrumento que permite instaurar un régimen de excepción. Hay otra herramienta que nunca se ha utilizado en el Perú que se llama estado de sitio. Así como hay estado de emergencia, puede haber estado de sitio. Ese nunca se ha utilizado, pero es otro que se puede usar para abrir el régimen de excepción. Y las emergencias, según la Constitución, son de dos tipos: por catástrofes, desastres naturales, o por graves perturbaciones al orden interno, ¿no? Y bueno, los juristas que han analizado estos temas, hay un texto emblemático de Diego García Sayán, publicado en el año 87, documentando ya cómo en ese momento, que era el conflicto armado interno, se utilizaban de mala manera, se mal utilizaban las declaratorias de estado de emergencia, ¿no? Luego está el trabajo del jurista Abraham Siles, también profesor de esta casa de estudios, su tesis doctorales también sobre el mal uso de los declaratorios de emergencia. En fin, hay varios trabajos, pero no había tantos en el terreno de la ciencia política, son más jurídicos o son más periodísticos, y entonces nos parecía importante ver si el régimen de excepción, es decir, una situación en la que no solamente hay un conjunto de normas que restringen o suspenden derechos, como decía Marilia, sino que puede instalar comportamientos autoritarios, ¿no? Los estudiosos de los estados de emergencia, de los regímenes de excepción, comparan el régimen de excepción con la dictadura constitucional, ¿no? Esa es una previsión que está en la Constitución, pero es paradójica, porque lo que hace es suspender los derechos que en general la Constitución garantiza. Es algo así como para salvar una situación grave en el país que afecta a toda la nación, ¿no? Y que supone un riesgo no solo para la sociedad, sino incluso para el Estado, es que vamos a hacer uso de una herramienta que en general es sumamente peligrosa. Es sumamente peligrosa, ¿no? Es como el hacha que a veces uno encuentra en los edificios por si hay un incendio y hay que cogerla para abrir una puerta como sea y salir, ¿no es cierto?
pero está guardada con una caja de vidrio porque también el hacha sirve para matar gente y se puede utilizar para muchas otras cosas que no tienen nada que ver con resolver la situación de emergencia prevista en la Constitución. Lo mismo, más mal, ¿no?, que el bien para el cual son invocadas. Son un instrumento sumamente peligroso que solo debe usarse en situaciones realmente excepcionales. Y el problema en el Perú, es lo que hemos visto aquí documentado, es que ese instrumento no se usa excepcionalmente, se usa cotidianamente, lo usan todos los gobiernos del periodo eh, de mayor estabilidad democrática y, entre comillas, régimen de excepción se ha venido instalando en ciertos lugares, no es lo mismo en todas partes, ¿no? Y si miramos los mapas con atención, veremos que hay poblaciones mucho más afectadas, regiones mucho más afectadas que otras. Eh, pero bueno, han empezado a aparecer estos ámbitos en los que las declaratorias de emergencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el control del orden público, ¿no? Se instalan y se prorrogan y se prorrogan y se prorrogan y se prorrogan, ¿no? Este número tan abultado de prórrogas que hemos visto, que ha ido creciendo además, y que ya a estas alturas es el número mayoritario de decretos supremos, los que extienden, son un conjunto eh, digamos, configuran un muy mal uso de un mecanismo que debiera ser excepcional, es decir, por una vez, ¿no? Prorrogarse 2 veces, pero un decreto que se prorroga 23 veces, 30 veces, ¿no? Multipliquen 30 por 60 días cada uno, cuánto tiempo tienen así con los derechos fundamentales suspendidos, ¿no? Entonces, los derechos que están suspendidos, es decir, que no pueden aplicarse en la práctica, que no pueden ser invocados siquiera por completo en la teoría, cuando se prolonga esta situación por años, en realidad nos están hablando de un mecanismo informal de conculcación de derechos fundamentales. Hay lugares en el país donde para la gente que vive bajo declaratorias de emergencia no existen en la práctica estos derechos garantizados, ¿no? Entonces, hay enclaves autoritarios, ¿no? Hemos tenido una democracia de 25 años, si es que pensamos que el término aplica incluso a la situación que estamos viviendo, lo cual es discutible, ¿no? Pero digamos que de todas maneras los últimos gobiernos dicen respetar la ley, invocan la ley para dar las declaratorias de emergencia, pero luego las mal utilizan rompiendo los principios de temporalidad, ¿no? Los 60 días se vuelven una broma porque se multiplican con las prórrogas. No se cumple el principio de proporcionalidad, es decir, que este tipo de recurso solo debe usarse cuando son situaciones catastróficas para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, y el otro es el control horizontal que debe haber. Dice la Constitución que hay que rendir cuentas, ¿no?, de lo que se ha podido hacer en el contexto de una declaratoria de emergencia al Congreso, cosa que no se hace. Tampoco tenemos un Congreso que pide explicaciones por eso, ¿no? Y entonces, digamos, que aquí se están haciendo una serie de cosas sin la fiscalización, la transparencia necesaria, quebrando el principio de proporcionalidad, porque los huaicos, los deslizamientos de tierras o las lluvias o el friaje son fenómenos previsibles, conocidos, con los que en este territorio se lidia pues desde la época anterior a la colonia, ¿no? Digamos, los incas tenían maneras de prevenir también las hambrunas, las sequías, los huaicos, etcétera. Entonces, no es que no se podría prevenir eso. Siguiendo los comentarios de varios juristas, diría yo que la única situación en todos estos años que configura un caso atendible para declarar el estado de emergencia fue la pandemia, ¿no? La pandemia sí fue un evento extraordinario, imprevisible y de consecuencias potencialmente catastróficas para la sociedad en su conjunto y para el Estado peruano.
Sin embargo, como hemos visto también en el cuadro que nos presentaba Marilia, no hay ninguna evidencia de que el confinamiento obligatorio, los militares patrullando las calles y a veces agrediendo incluso ciudadanos que se resistían, haya servido para bajar el número de contagios o la letalidad del virus. No ha sido una medida efectiva para eso, ¿no? Mientras tanto, el uso sostenido, porque vemos en las cifras también que se utiliza este mecanismo casi como un instrumento de gestión en muchos casos de las protestas, de actividades ilegales o de situaciones para las que el Estado se encuentra poco preparado, ha ido instituyendo una especie de sentido común de que es una herramienta que sirve para algo, ¿no? A tal punto que a veces algunos vecinos, algunos sectores de la ciudadanía lo piden. Hemos escuchado alcaldes también reclamando ¿dónde está mi declaratoria de emergencia? ¿No? Porque se trata de mecanismos que también facilitan una serie de procesos que pueden ser bastante complejos en la administración pública, en el Estado, y por buenas razones, ¿no? El dinero del Estado, pues, está sujeto a controles, los contratos también tienen ciertos procedimientos que hay que cumplir, y muchas de estas cosas se pueden eh, hacer más fáciles, simplificar estos procedimientos también con las declaratorias de emergencia, ¿no? Entonces hay una serie de usos diversos que hay que entender mejor, que hay que rastrear mejor, que hay que estudiar más, y que pueden abrir, digamos, el espacio para una agenda de investigación grande, ¿no? Los casos son muy diversos. Yo personalmente he estudiado el caso de las Bambas en Apurímac, lo conozco bien. El caso del Braem es uno que estudió mucho más mi colega Dini Casencio, pero es un trabajo de profundizar también, porque hay que entender los contextos, cómo van variando las trayectorias, qué pasa cuando cambian las autoridades, cuánto tiene que ver con conflictos o con otro tipo de procesos adyacentes. A veces ayudan a configurar también nueva legislación, ¿no? Y esto es algo que también los teóricos de la política de la emergencia, vamos a decir, han notado, ¿no? Giorgio Agamben, por ejemplo, es Walter Benjamin, por cierto, en la tesis 8 sobre eh, las tesis sobre la filosofía de la historia, ¿no? Plantea que para los oprimidos, estoy parafraseando, no me recuerdo exactamente, pero para los oprimidos la excepción es la norma, ¿no? En los gobiernos. Y lo dice él en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto del gobierno nazi, ¿no? Eh, Entonces, él observaba ya que este es un instrumento que se utiliza para oprimir a ciertos grupos en ciertas circunstancias, ¿no? Que es un mecanismo eh, que no se utiliza de la misma forma con todos, ¿no? Y Giorgio Agamben, el filósofo italiano, retoma este pensamiento de Benjamin, el trabajo de Benjamin, para analizar también el uso de los estados de emergencia, primero en el contexto del nazismo y luego en contextos posteriores, ¿no? Acá la colega Claudia Hayes, que está participando desde Chile, ha hecho un trabajo importante también en ver cómo se han utilizado estas herramientas en el contexto de la dictadura chilena. En el caso peruano también tenemos antecedentes importantes que han sido documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El uso de declaratorias de emergencia en el Perú en los años de la guerra dio origen a la formación a través de una ley en el gobierno de Belaúnde, comandos políticos militares que en la práctica subordinaban la autoridad civil al poder militar. Y eso configuró situaciones, ¿no?, de enclaves dictatoriales que permitieron las gravísimas violaciones de derechos humanos que ni siquiera hemos terminado todavía de documentar, ¿no? Entonces, hay una relación entre un régimen legal, constitucional, que a través de este mecanismo se desliza hacia el autoritarismo, potencialmente hacia la dictadura, y quizás incluso hacia el totalitarismo, ¿no? Ese es el trabajo de Giorgio Agamben, por ejemplo, eh, teóricamente, y bueno, hay otros que han ido documentando también los peligros que implica el abuso de este instrumento constitucional en los contextos actuales, ¿no?
Antes de cerrar, quiero decir que este no es un fenómeno solamente exclusivo del Perú, ni de América Latina. Varios otros países también, digamos, tienen trayectorias importantes en este terreno. A nivel mundial, países como Turquía, o lo hemos visto incluso en Estados Unidos, empiezan a echar mano cada vez más de las declaratorias de emergencia. Bukele en El Salvador es probablemente un caso emblemático, pero al fenómeno peruano. Y el Perú, lamentablemente, es uno de los casos más importantes y más visibles a nivel mundial, ¿no? Por el gran número de declaratorias de estado de emergencia que acumulamos, paradójicamente, en tiempos en los que legalmente rige la democracia. Entonces, bueno, yo creo que dejo ahí mis reflexiones para escuchar a los colegas. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Entonces, como les habíamos dicho, ahora tenemos 3 comentarios y el primer comentario va a estar a cargo del profesor Resmini, que es docente de la sección de Ciencia Política de esta universidad. Por favor. Gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes, buenas noches con todos y todas. Bueno, primero, gracias por la invitación a todo el equipo. Me ha encantado leer el trabajo. Son un poco como estudiantes, si no me dan la tarea no leo, entonces hice mi lectura y eso me parece uno de los informes, digamos, los análisis más reveladoras en términos y preocupantes también, ¿no? Respecto al estado de régimen peruano y del Estado peruano como se ha ido forjando en las últimas décadas, ¿no? Me gustaría hablar de un lado, digamos, del Estado, de la imagen del Estado peruano que sale de este informe, del otro lado, digamos, del régimen político, ¿no? O sea, de cómo el Estado se relaciona con los ciudadanos. Bueno, la imagen que sale, me parece, del Estado es un Estado reactivo, ¿no? También reaccionario, que no actúa de forma preventiva, como dijo Carmen, que no ataca los problemas a la raíz, que no, digamos, no, que sean esos sociales o infraestructurales, ¿no? Que tengan que ver con el tema del desastre, con el tema de los equilibrios sociales, ¿no? Pero es un Estado también contradictorio, porque tiene de un lado esta falta de voluntad de regular la vida social, o sea, que abdica de sus responsabilidades de mediar el conflicto social, ¿no? Casi admite una incapacidad de gobernar, por lo menos en el marco democrático, y del otro lado se arroga también responsabilidades más grandes de las que debe tener, ¿no? Digamos, más poder coercitivo para imponer arbitrariamente un cierto tipo de orden social, ¿no? Con esas prórrogas indefinidas más allá de los límites constitucionales. Entonces hay esa contradicción entre un Estado que se sale de sus responsabilidades, pero también se arroga responsabilidades en términos coercitivos, ¿no? Y acá me parece que es útil un poco la distinción de Michael Mann sobre poder infraestructural y poder coercitivo. O sea que el poder coercitivo del Estado, el Estado peruano no está muy interesado en desarrollar capacidades para controlar, para, digamos, influir, tener capacidad de regular la sociedad, ¿no? Pero sí está interesado en adquirir herramientas para poder imponer órdenes, un orden de tipo arbitrario sobre los ciudadanos, no por encima de los ciudadanos, sino con los ciudadanos. Y sale también una imagen, digamos, matizada del Estado neoliberal, ¿no? Digamos, el Estado mínimo depende de qué ámbito, ¿no? Mínimo en las capacidades, la voluntad, digamos, de regular la vida social, definitivamente mínimo, pero un Estado máximo en la voluntad de arrogarse esos derechos de utilizar la coerción para regular la vida social, ¿no? Entonces, me parece que la imagen que sale del informe de este tipo de Estado, un poco contradictorio, pero si nos fijamos sobre la lógica neoliberal, tampoco tan contradictorio, que emerge, ¿no? Y también la idea, digamos, de la dimensión territorial, de cómo el Estado proyecta su poder, ¿no? Si miramos la distribución de los estados de excepción a lo largo del país, vemos claramente que no hay solo un tema de, digamos, desigualdad de alcance estatal, sino que cuando llega el Estado llega de diferentes maneras. Entonces el tema no es solo cuantitativo, cuánto llega el Estado, sino cómo llega, cuándo llega. Y me parece que evidentemente si miramos al corredor minero, a Purímac, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Junín, Ayacucho, el Estado llega con el poder coercitivo, ¿no?
y no importa finalmente quién gobierne, que me parece la parte más preocupante, eso, ¿no? Digamos, más allá de la alternancia en el poder y de todas las preocupaciones respecto a cuán importante es eso, hay unas continuidades en la relación que el Estado propone hacia los ciudadanos que me parecen realmente preocupantes, porque la alternancia democrática no quiebra ese tipo de patrón. Respecto al tema de régimen, la imagen que sale del informe es que me parece que el estado de excepción permanente que existe en el Perú apunta a un aspecto, me parece importante, del retroceso democrático del que tanto se habla últimamente, ¿no? De un lado, digamos, hay, digamos, las teorías que vienen de la dilución del poder, ¿no? Digamos, hay el retroceso democrático porque el Estado, el gobierno no es capaz de regular la vida social, no es capaz de implementar las leyes, hacer respetar las leyes y todo eso, ¿no? Que es cierto que está pasando en la literatura de verdad y todo eso. Pero de lo que sale del informe, más bien, digamos, la idea opuesta de concentración del poder, más que dilución del poder. Y yo no creo en manos del Estado central. Y no creo que las dos cosas estén en contradicción. Yo creo que las cosas van juntas, ¿no? Porque de un lado tenemos la dilución del poder en el ámbito representativo, ¿no? Nadie nos representa, entonces da igual quién gobierna. Ámbito representativo cívico, diría yo. Y del otro lado hay una concentración de poder en el ámbito coercitivo militar. Y a mí me parece que las dos cosas es una relación interesante para explorar. Y creo que las dos cosas van juntas, ¿no? Otra vez me parece que la dimensión territorial es algo muy rico que sale de este informe y que para dar sentido a esa, digamos, doble cara del régimen peruano, dilución de poder representativo y concentración de poder coercitivo, es importante mirar esa dimensión territorial. Y creo que podemos llegar a decir que hay distintos regímenes políticos a lo largo del país, ¿no? Simplemente el Estado central se relaciona de manera diferente con Junín y con Lima, con Piura y con Huancavelica, ¿no? Y no estoy hablando de, digamos, tipo autoritarismos subnacionales, de que habla de literatura de política subnacional, sino que es el Estado central que impone ese tipo de relación. Entonces, digamos, hay regiones que viven bajo estado de excepción permanente, y podemos llegar a decir que creo que estas regiones viven en un régimen político diferente respecto a las regiones de la costa, ¿no? Que no tienen la misma experiencia en términos de suspensión de derechos básicos y todo. Y esas, digamos, diferentes realidades que coexisten al interno del mismo régimen, al interno del mismo país, me hizo pensar en algo que estoy leyendo últimamente, sobre la relación entre liberalismo y fascismo. Y es algo que sale con mucha claridad en la literatura marxista afroamericana de los años 60 y 70, Cedric Robinson, Angela Davis, ¿no? Y ellos hablan del fascismo cotidiano, o sea, el fascismo del día a día, que los afroamericanos se enfrentan en el sistema, digamos, democrático liberal estadounidense a los finales de los años 60, principios de los 70. Y ellos, digamos, llegan a decir que en los márgenes, ¿no?, de la sociedad, la distinción tan clara entre liberalismo y fascismo no es tan clara, ¿no? Como que se vuelve turbia, se vuelve opaca, y llegan hasta decir que, digamos, ese tipo de relación fascista que existe entre el Estado y algunas poblaciones, ¿no?, existen los márgenes del mundo liberal y de alguna forma es funcional a su funcionamiento, ¿no? De alguna forma, digamos, el liberalismo librecambista, en este caso extractivista también, porque la mayoría de estado de excepción en provincia por, digamos, problemas de orden social, ¿no? De orden social, se da por tema de conflictos socioambientales, ¿sabes? Entonces, digamos, el extractivismo neoliberal de alguna forma parece necesitar, como dijo Carmen, también esas enclaves de suspensión de derechos, podemos llamarlo fascismo en el sentido de estado de excepción capitalista, ¿no? Para poder funcionar mejor. Y también se me vino a la mente, digamos, lo que dice Pierre Dardot con otros autores en el libro La opción por la guerra civil, otra historia del neoliberalismo, donde hablan de la imposibilidad de tener un neoliberalismo que no sea autoritario, ¿no?
O sea, podemos realmente pensar a el Estado peruano con este mismo modelo económico y sin los estados de excepción tan difusos, tan comunes, tan continuos y tan mirados hacia algunas poblaciones y algunos lugares donde se concentra, digamos, los procesos de acumulación y los procesos de extracción. Entonces el lema, digamos, es un poco Estado fuerte, coercitivamente, para poder tener un mercado libre, ¿no? Para poder tener, digamos, ese modelo librecambista del cual goza finalmente prevalentemente la costa y prevalentemente el libre. Quería terminar con una reflexión que está en la página 35, es parte de la reflexión que hizo Carmen y que propuso otra vez ahora en su exposición, sobre la subordinación del poder civil al poder militar, ¿no? Que se ha consolidado durante el conflicto armado interno a lo largo de los años 80 y 90, y que creo que ahora, digamos, se ha vuelto como algo que ha vuelto a la superficie otra vez. Me parece que hay algo ahí que, bueno, no lo he desarrollado completamente, pero digamos que como la instabilidad política de alguna forma empuja a la subordinación de lo civil a lo militar. O sea, el hecho que haya tanta inestabilidad política, que la clase política, digamos, sea tan desprestigiada, también nos empuja a buscar un principio ordenador que finalmente cuando rascamos y rascamos es la ley de los fusiles un poco, ¿no? Entonces, eso me parece preocupante, digamos, mirando hacia el futuro, ¿no? Los felicito realmente por el trabajo, me parece algo muy valioso y estoy seguro que muchos de los estudiantes que están acá lo utilizarán para sus tesis, así que adelante. Gracias. Es la idea. Gracias. Gracias, Pablo. Claudio, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Entonces, déjame presentarte rapidito. Entonces, haciendo uso de la tecnología, tenemos el privilegio de tener también esta noche con nosotros a Claudia Hayes. Claudia eh, es profesora y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, ha trabajado mucho sobre estos temas y entonces ahora le damos paso. Por favor, Claudia, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muchas gracias a Carmen y a todo el equipo, a todo el equipo que trabajó en este informe, que, bueno, como se decía, es súper interesante. Uno con la vorágine de la vida diaria y de todos los compromisos, si no lo invitan a comentarlo, no lo lee nunca, y realmente creo que me va a servir mucho haber leído el informe y conocer la base de datos. Carmen hablaba de lo importante que es abrir la información para que surjan nuevas agendas. Y yo pensaba lo interesante que sería poder tener una agenda comparativa también, o sea, no solamente para que personas en Perú puedan conocer eh, la situación del uso de los estados de excepción o de los estados de emergencia en Perú, sino también la posibilidad de comparar, porque yo veo muchísimas similitudes, muchísimos puntos interesantes de comparación con el caso chileno, que es el que yo conozco más, y también con algunos otros casos. Colombia es un país que ha usado mucho estados de excepción, me han tocado estudiantes de posgrado aquí en Chile, comparando Chile-Colombia, trabajando el caso colombiano, y creo que también otro, como de la lectura del informe, de las presentaciones que hemos escuchado y del trabajo que significó hacer la base de datos, surge también la complejidad que tiene el tema. Es mucho más complicado codificar, o sea, lo que nos explicaba recién Marilía eh, sobre cómo consideraron los decretos, es algo que todos enfrentamos porque no es fácil saber cómo nombrar las cosas, qué cuenta como estado de excepción, en qué medida hay que agrupar todo lo que tiene que ver con un territorio o con un momento. Y en ese sentido, el trabajo más cualitativo, más de profundidad, como lo que se mencionaba sobre las Bambas, sobre Apurímac y sobre otros territorios, es necesario, porque no es una cosa de llegar y contar decretos y que la inteligencia artificial cuente los decretos y haga solo el trabajo. No funciona así. Y realmente el tema de los estados de excepción en los años que llevo yo estudiando esto, me doy cuenta cada vez más de lo complejo que es, de la cantidad de matices y de distinciones que surgen, de lo difícil que es generar categorías justamente con el fin de comparar. Es súper complicado
tener categoría. Y bueno, yo creo que primero lo primero que quiero hacer es felicitarlos y felicitarlas por este enorme trabajo. Creo que el informe de la normalización de la excepción en Perú 2000-2024 en sí mismo es un aporte tremendo, pero también, como decía, abre bastantes posibilidades. Y se inserta en algo que, como se señalaba recién, es tremendamente relevante hoy día. El año 1948, Clinton Rossiter, que era un constitucionalista y politólogo estadounidense, publicó un libro que se llama La dictadura constitucional, donde habló de los gobiernos de crisis en las democracias modernas y analizó la situación de los estados de excepción o de las situaciones de emergencia en la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y concluyó de este trabajo que cada emergencia deja su marca en el modelo de gobierno constitucional y en la sociedad democrática. Lo que dijo Rossiter en su análisis de esto que se llamó la dictadura constitucional es que cada periodo de dictadura constitucional deja la democracia un poco más autocrática que antes. Y yo creo que el ejemplo que hemos visto en los gráficos que nos presentaban del informe Marilit sobre el aumento de los estados de excepción, de cómo da la impresión de que herramientas que no se usaban de pronto se abre como una compuerta y empiezan a usarse cada vez más, un poco lo que pasa con los movimientos sociales también. Cuando hablamos de ciclos de política contenciosa, quizá vemos también una suerte de ciclos de estados de excepción constitucional. Y como decía, creo que este es un tema que debe particularmente hoy día, en tiempos de esto que se ha llamado la contraola democrática o la época de la erosión democrática o el backsliding, está muy presente el tema, la idea de la emergencia, de las medidas excepcionales, de los gobiernos de emergencia, a veces como uso realmente de estados de excepción constitucional o de normas legales de emergencia, y a veces simplemente como una retórica de la eficacia, de la molestia que significa el Estado de Derecho y las garantías del debido proceso para respuestas rápidas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la crisis de la representación, la crisis de la mediación política de la democracia es muy proclive a esta impresión de inmediatez, de respuestas rápidas y eficaces, y hemos visto aumentar en varias encuestas de opinión la justificación del autoritarismo para resolver el crimen, crisis económica, incluso crisis ambientales, y un aumento de la tolerancia o incluso de la demanda de mano dura, securitización y autoritarismo, que por cierto que es un peligro para la democracia, como decía Rossiter, en el largo plazo. Por ejemplo, Trump habló de una emergencia de seguridad pública en Washington, D.C. Estados Unidos no tiene estados de excepción constitucional como los que tienen ustedes y como los que tenemos nosotros. El estado de sitio, que Carmen decía no se ha usado, el primer país que importó, digamos, esa institución inventada por los franceses, básicamente para usar fuera de Francia, en las colonias, fue Chile. Chile la trajo a la Constitución de 1833 y se expandió rápidamente por toda América Latina. Eso está narrado en un libro que se llama La Constitución de la Tiranía, de Brian Lofman, donde él habla de la constitución de la tiranía en América Latina por la gran cantidad de disposiciones de emergencia y de estados de excepción. En toda América Latina el estado de sitio es una de las más severas, digamos. Eh, y hemos visto hoy día cómo Trump hablaba, como decía, en Estados Unidos no existe el estado de excepción constitucional, existen normas menores, digamos, pero igual eso no impide que Trump hablara de la emergencia de seguridad pública como justificación para sacar a la Guardia Nacional a cumplir tareas de orden público en Washington y que está amenazando ciudades gobernadas por demócratas de llevar a la Guardia Nacional de manera ilegal porque hay una crisis desatada de crimen, de migración ilegal, de que se están comiendo los perros y los gatos y todas esas cosas. En Argentina, Milei, lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue tratar de usar los decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU de Argentina, para hacer una serie de reformas administrativas y de reformas económicas a partir del decreto de necesidad de urgencia, que tiene un antecedente importante en Argentina en el gobierno de Menem. Menem efectivamente hizo reformas económicas importantes usando los DNU. Ese es un tema que he estudiado bastante Valeria Palanza, que es una académica argentina que es decana acá en Chile de Ciencias Sociales, en la Universidad Católica de Chile, y ella ha escrito sobre el presidencialismo a partir del estudio de los decretos de emergencia, de los decretos
de emergencia que se usaron mucho por temas económicos en Argentina. Ya se mencionó aquí a Bukele, ¿verdad? En El Salvador existe lo que llaman el régimen de excepción, que ya es como una sábana, digamos, de medidas de emergencia que finalmente han terminado por echar por tierra el Estado de Derecho. Yo recientemente estuve 2 veces en Perú, hace poquito. Una vez estuve justamente en un seminario sobre cambio constitucional. Quizá Carmen se acuerde porque nos tocó estar juntas en una mesa. Y al segundo día que yo estaba en Perú se decretó un estado de emergencia por las extorsiones que había en el transporte público. Ahora en octubre volví a ir a Perú y le saqué foto a la televisión cuando declararon el estado de emergencia, porque yo no sé si soy yo que le llevo el estado de emergencia, donde voy llevo el estado de emergencia. Las últimas 2 veces que estuve en Perú había estado de emergencia. Esta vez coincidió con el cambio de gobierno y con también el tema del crimen. Eh, pero claramente es un tema que se ha normalizado y el informe habla de estas 1.536 decretos en 24 años, 64 por año, donde la gran mayoría son prórrogas. O sea, ¿qué más normalización de la excepción? Estar prorrogando una y otra vez 75% de prórrogas de los estados de emergencia. El informe quería simplemente contar, a pesar de que ya se ha expuesto aquí, me parece interesante las 4 secciones en las que se divide. Y esto, les decía, habla de las muchas formas que hay de abordar el tema. No es que este informe es una de las posibles maneras de organizar la información y creo que es muy útil para otras personas que estamos trabajando estos temas en otros países. Primero habla de la evolución en el tiempo, lo vimos en los gráficos, ¿verdad? Y también las características, estas cumbres, digamos, de declaratorias de emergencia en el año 2004, en el 2012, en el 2019, y como se señalaba, esto construye una especie de espacios de suspensión del Estado de Derecho. La segunda sección habla del uso de la emergencia para las situaciones de perturbación del orden interno y cómo el estado de excepción se ha convertido en algo habitual para controlar el crimen, el terrorismo, el conflicto social. Y esto habla de esta lógica securitizadora que mencionaba yo y que permite, por cierto, construir un relato de amenazas que legitima la coerción, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si hay protestas contra un gobierno, se construye esto como una amenaza nacional o una amenaza a la seguridad del orden público, etcétera, y el uso político que se ha hecho de los estados de excepción. La tercera sección tiene que ver con las catástrofes y es interesante lo que se mencionaba de la cantidad de estados de catástrofe. En toda América Latina, el uso más prevalente en los últimos años, desde que se acabaron las dictaduras, digamos, desde los retornos a la democracia, ha sido para los estados de catástrofe. Y ahí uno se pregunta en qué medida el diseño de estos estados de emergencia responde a la necesidad de un estado de catástrofe. Y ustedes mismos han dicho los ejemplos de situaciones que son previsibles, ¿verdad? Porque en Chile nuestros estados de catástrofe están calcados del estado de asamblea, que es el estado para la guerra interna. Todos los estados de excepción en Chile son copias del estado de asamblea que es para la guerra. ¿Por qué una situación de un terremoto debiera enfrentarse como si fuera una guerra? Es la manera más eficaz para enfrentar un terremoto que haya un jefe de zona militar y que un general se haga cargo de una zona en estado de catástrofe cuando la catástrofe natural no tiene nada que ver con la guerra. No tiene nada que ver con el tipo de amenaza es otro y el tipo de respuesta debiera ser otro. Y en Chile, con los estados de catástrofe, particularmente con los terremotos, pero con otras también, hemos tenido conflictos de autoridad entre civiles y militares y una situación de descoordinación entre la autoridad civil y la autoridad militar en una zona de catástrofe y de descoordinación con las agencias de respuesta al desastre natural. Entonces, eh, ustedes en el informe hablan de una lógica reactiva, del centralismo, de una serie de ineficacias que hacen que estos estados de emergencia no estén realmente diseñados para este tipo de catástrofe. Y por último, la última sección, que es la crisis sanitaria del COVID entre 2020 y el 2022, donde hubo 84 declaratorias de estado de emergencia, muchas de ellas para modificar y ajustar medidas, pero como decía Carmen en su presentación, esto no redujo la mortalidad por COVID. Perú es de los países que peor manejó la pandemia, en mi opinión. O sea, lo que nosotros veíamos en la televisión en esos tiempos era terrorífico, de gente muerta en las calles, digamos, algo no funcionó, digamos. Entonces, yo creo que
es importante hacerse cargo de la idea de la evolución, ¿verdad? Ustedes hablan en el informe de la evolución, de esta tendencia al aumento, de estos puntos álgidos en 2012-2019, y de que después de un alza, digamos, en los decretos de emergencia, no se vuelve a las tasas anteriores, es decir, nunca se regresa, como decía Rossiter y como en esa cita que mencionaba yo al principio, el uso de estas herramientas deja huellas en el sistema y no se vuelve a las tasas anteriores, y esto es lo que ustedes identifican en el informe como un proceso de institucionalización del estado de emergencia como práctica ordinaria de gobierno, alejada del carácter excepcional. En Chile también hemos tenido una normalización de las normas de lo que nosotros llamamos estados de excepción constitucional. De hecho, en Chile no se usó ningún estado de excepción constitucional. Nuestra constitución del 80, aprobada por la dictadura, contempla 4 estados de excepción constitucional, que son el estado de asamblea para guerra externa, que es como la madre de los estados de excepción y es el que menos se ha usado, y cuando se ha usado no ha sido por situaciones de guerra. La guerra del Pacífico no hubo estado de asamblea en la guerra del Pacífico. Nada. Se usó en la guerra civil, interna, digamos. Se supone que el estado de asamblea es para guerra externa. Eh, el estado de sitio, que es para situaciones de orden interno, sí se ha usado históricamente bastante, particularmente en la Guerra Fría y principalmente para el control de la protesta social. El estado de emergencia, que es como un estado de sitio más pequeño que restringe menos libertades y garantía, y el estado de catástrofe, que como les decía, se empezó a usar desde el terremoto del 2010. En Chile yo diría que el retorno de la democracia en el año 90 había un tabú con los estados de excepción constitucional. El nombre de los estados de excepción constitucional en una situación de dictadura, en que yo no sé si eso se puede catalogar como estado de excepción constitucional cuando no hay una constitución vigente. Nosotros no teníamos una constitución aprobada en dictadura por decreto, que además no estaba vigente, sino que estaban vigentes las disposiciones transitorias, que eran todas de emergencia y que se suponía que legalizaban la dictadura. Pero lo cierto es que desde el retorno a la democracia ningún gobierno democrático se atrevía a usar un estado de excepción constitucional por la carga que tenían de la dictadura militar. Sin embargo, en el terremoto del 2010 sí se empezaron a usar estados de catástrofe, y igual que lo que muestra su gráfico, digamos, del 2010 en adelante, hubo un creciente uso de los estados de catástrofe para desastres naturales que generó descoordinación y conflicto de competencia, por ejemplo, en el terremoto del 2010, por ejemplo, en los incendios del año 2019. La primera vez que usamos el estado de emergencia, que es para conflicto interno, fue en el estallido social de 2019. En octubre del 2019, Sebastián Piñera, por primera vez desde el retorno de la democracia, decretó un estado de emergencia por el estallido social. Después, entre marzo del 2020 y septiembre del 2021, igual que en Perú, tuvimos un estado de catástrofe por el COVID en todo el territorio. Y en octubre del 2021 tuvimos un estado de emergencia por violencia rural en la zona de la Araucanía, ¿verdad? Por el conflicto mapuche, que está mezclado con situaciones de economías ilegales que operan en la Araucanía. Y ese estado de excepción de emergencia que se declaró en octubre de 2021 sigue vigente hasta el día de hoy. Llevamos todo el final del gobierno de Sebastián Piñera y todo el gobierno de Gabriel Boric con un estado de excepción en esa zona vigente y prorrogándose de manera casi automática periódicamente. Nuestros estados de excepción son mucho más cortos, duran 15 días, producto de una reforma constitucional el año 2005, que redujo mucho la duración de los estados de excepción, y sin embargo llevamos más de 4 años con estado de excepción en la Araucanía. Y tuvimos un breve estado de emergencia también en el año 2022 por una crisis migratoria en Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa, que ya después se dejó de usar el estado de excepción, pero se han creado otras herramientas. Entonces ahora se está legislando, el gobierno de izquierda de Gabriel Boric está promoviendo aprobar una norma que facilita el uso de decretos presidenciales para usar a las Fuerzas Armadas en control de la frontera. Se ha legislado reglas de infraestructura crítica para el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno. Es decir, nunca, desde el retorno a la democracia, como en el gobierno más a la izquierda que hemos tenido en la historia de Chile, habíamos tenido tantas normas que involucran a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno. Es muy impresionante, y hoy día que estamos a puertas de una elección parlamentaria y una elección presidencial, que es la próxima semana, el discurso de la izquierda es un discurso securitista
que llama a militarizar el control de la migración, el control de la frontera, etc. Y del orden público, del crimen organizado, etc. El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno a través de estados de excepción y de otras reglas que se han ido aprobando en el Congreso que reducen, digamos, las trabas, digamos, para que el Ejecutivo pueda convocar a las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas, tiene dos peros, digamos, dos objeciones bastante claras. Primero, la ineficacia. Y esto también se menciona en el informe, los problemas que son permanentes no debieran tratarse con medidas transitorias. O sea, resolver un conflicto con un estado de excepción durante 4 años muestra que eso no es una excepción, ¿verdad? Y que debieran buscarse medidas permanentes para tratar problemas permanentes como la transnacionalización del crimen organizado. Lo que estamos viendo en Chile y donde ha sido superado las tareas de orden público es la llegada de grupos organizados criminales, de narcotráfico y de otras actividades ilegales que no teníamos antes en Chile. Y eso requiere inteligencia, requiere otro tipo requiere levantar las cuentas bancarias para poder rastrear el dinero, requiere otras herramientas que simplemente la militarización. Entonces, me parece a mí que la ineficacia es un argumento poderoso contra el uso de estados de excepción para el control, por ejemplo, del crimen organizado, porque las herramientas son inadecuadas. Y en segundo lugar, obviamente, los peligros asociados a la violación de derechos humanos, la erosión del Estado democrático de derecho, como ocurrió en El Salvador, la ampliación de los espacios de discrecionalidad, opacidad y corrupción dentro de las propias Fuerzas Armadas, que es lo que hemos visto en México. En México, la militarización de la seguridad no ha producido seguridad, lo que ha producido es mayor connivencia entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado. Y hoy día las Fuerzas Armadas necesitan ser cooptadas por el poder político y para eso les dan cantidades estratosféricas de dinero que se maneja discrecionalmente y tenemos hospitales manejados por las Fuerzas Armadas, aeropuertos manejados por las Fuerzas Armadas y yo creo que eso es un tremendo peligro para la democracia. Las Fuerzas Armadas están a cargo de grandes obras públicas porque las obras públicas involucran muchos recursos y esos espacios de opacidad y de corrupción son sin duda un peligro para la democracia. Quiero mencionar 4 nudos críticos en este tema, en el tema del uso de las Fuerzas Armadas para tareas de orden interno a través de los estados de excepción, brevemente, que son, primero, el problema de proteger los derechos y proteger el sistema político. Se supone que el estado de excepción, la idea de la dictadura constitucional, que viene de la dictadura romana, ¿verdad? Vienen los bárbaros, busquemos medidas más eficientes y que el dictador romano, por un periodo temporal, se haga cargo de la crisis para volver al estado de cosas anterior. El objetivo es el resguardo del sistema político y de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Esta situación, lo que ha ocurrido, Agamben habla del silencio de la ley, dice que son silencios de la ley y poder desnudo. Sin embargo, la profesora Kimberly Shepley, que es una profesora de la Universidad de Princeton, que ha estudiado particularmente los estados de excepción bajo el gobierno de Orbán en Hungría, lo que ella dice es que cuando se producen estas situaciones no hay un silencio de la ley, hay una hiperproducción legislativa. Y en Chile lo estamos viendo de manera muy impresionante con todas estas leyes que yo les mencionaba. Hay una acelerada hiperproducción legal para regular normas excepcionales y esto tiene que ver con lo que mencionaba Rossiter de dejar una huella en la legislación, de dejar una legislación mucho más marcada por la emergencia. Nosotros tuvimos 104 proyectos de ley entre marzo y junio del 2019 y además se le dio urgencia a proyectos que no habían tenido apoyo anteriormente, como el uso de las Fuerzas Armadas en infraestructura crítica, normas sobre los servicios de inteligencia, la ley migratoria, etcétera. La situación, el discurso de la emergencia en Chile ha llevado a una hiperlegislación en estas materias. En segundo lugar, creo que un nudo crítico es la responsabilidad política, lo que mencionaba yo ya hay un jefe de zona militar que está a cargo y dice toque de queda, y resulta que el intendente, que es el jefe civil de la zona, dice no estoy de acuerdo con el toque de queda. La responsabilidad política tiene que ser de la autoridad civil democrática, y eso significa que la autoridad tiene que estar en manos de la autoridad civil democrática. Cuando se produjo el estallido, hubo momentos de tensión en que no se sabía a qué punto el presidente Piñera iba a involucrar a las Fuerzas Armadas en el control del orden público y en el fondo en el choque con la ciudadanía que estaba en las calles, ¿verdad? Había millones de personas en las calles
algunas en una actitud bastante violenta con la policía. Y la verdad es que si las Fuerzas Armadas hubieran intervenido de manera más, hay al menos 5 personas que murieron a manos de agentes del Estado, pero fueron más bien policías, no militares. Pero los militares, yo creo que los propios militares no quisieron involucrarse porque tienen la experiencia de la dictadura y saben lo que es que los políticos de la dictadura, los actores políticos aliados de Pinochet, finalmente no hay ningún civil que haya pagado por los crímenes de la dictadura. Los crímenes de la dictadura, los que están presos en las cárceles por violación de derechos humanos son militares, no son los civiles que se beneficiaron del trabajo de los militares. Entonces, la autoridad civil puede tener la tentación de delegar en los militares atribuciones para que ellos se hagan cargo también de la responsabilidad de las consecuencias de la acción tomada en el estado de excepción. Y eso fue un dilema. Hubo un general fue muy famoso que Piñera, la noche más violenta del estallido social, salió en televisión desencajado diciendo estamos en guerra con un enemigo poderoso, y el comandante en jefe salió poco después y dijo yo no estoy en guerra con nadie, duermo tranquilo, aquí no hay ninguna guerra. Eh, entonces yo creo que el tema de la responsabilidad política, de las atribuciones de la excepción, que algunos autores, Chibú, Elkins y Ginsburg, tienen un artículo donde dicen que el presidencialismo latinoamericano se diferencia del presidencialismo estadounidense justamente en las atribuciones de los presidentes en materias de estados de excepción. Y ahí lo único que uno puede pensar es la necesidad de fortalecer el papel del Congreso, moderar la discrecionalidad presidencial, quizá aumentar el control judicial, que son avances que se hicieron en la reforma de los estados de excepción en Chile el año 2005. El tercer punto de los nuevos críticos tiene un poco que ver con la responsabilidad política, pero alude al tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Es decir, la necesidad de justificación pública, de una justificación pública que apele al bien común para legitimar el estado de excepción. En la pandemia hubo momentos en los que se tomaban medidas y no se explicaban las medidas. Es importante explicarle a la ciudadanía, justificar públicamente las medidas que se tomen, eh, para despejar las sospechas de abuso, para despejar las sospechas de que se esté inventando una crisis, inventando una emergencia simplemente para concentrar poder, para intereses particulares o para fines que son ajenos a la emergencia. Y por último, los temas de proporcionalidad y eficacia, ¿verdad? Hay un efecto bola de nieve que ustedes muestran en el trabajo. Cuando se empiezan a usar cada vez con más facilidad y se demandan también por la ciudadanía con más facilidad. Mucha gente hoy día en Chile está pidiendo estados de excepción, está pidiendo militarización. Hay políticos hoy día haciendo campaña diciendo yo sí que voy a decretar la emergencia y voy a poner fin a los problemas de una buena vez. Los alcaldes en Chile pedían un estado de excepción comunal que no existe en nuestra legislación, pero la idea de normalización de la excepción es una demanda de militarización o securitización desde la autoridad, pero también desde la ciudadanía, y claramente eso acarrea riesgos de vulneración de derechos, acarrea riesgos de ineficacia porque los problemas permanentes requieren medidas permanentes, y porque la prevención de desastres en el caso de la catástrofe es muy distinta de los temas de la defensa nacional o del orden público. Como conclusión, no sé si me he alargado mucho, simplemente quiero decir que ustedes en el informe dicen que el estado de emergencia por perturbación del orden interno ha dejado de ser un recurso frente a amenazas concretas y se ha transformado en una estrategia de control estatal que clasifica poblaciones como amenazas y justifica la intervención militar y policial. Yo creo que ese es un punto muy importante. Es relevante hacer distinciones. No todo recurso retórico a la emergencia es realmente un instrumento legal ni un instrumento legítimo de control de la emergencia. Yo no estoy diciendo que haya que abolir todos los estados de excepción constitucional. Yo creo que para avanzar en estados de excepción constitucional que tengan sentido, que sean eficaces, que sean legítimos, es necesario cuestionar el uso retórico de la emergencia, es necesario tener datos, y en ese sentido creo que su proyecto es tremendamente valioso, evaluar la eficacia, evaluar los riesgos de debilitamiento del Estado de Derecho, promover una discusión informada, como dicen ustedes en el informe, sobre límites, reformas y mecanismos de rendición de cuentas. Incluso en situaciones de crisis creo que es prioritario reforzar el control civil democrático del aparato coercitivo del Estado, y esto tiene que ver con la responsabilidad política de las medidas que se toman, porque la normalización de la excepción puede llevar a tentaciones populistas, como decía, tanto desde las autoridades políticas que quieren mostrarse eficaces, como desde una ciudadanía que a veces está aterrorizada y que está demandando seguridad, pero los costos de esa actitud en el mediano plazo, en términos democráticos,
los costos de ceder a esas tentaciones pueden ser muy altos y pueden desencadenar crisis mayores. Eso, muchas gracias. Gracias. Ahora le toca a Diego Quispe. Diego es periodista de investigación de Ojo Público. Gracias, Jorge. Buenas noches con todos. Y bueno, agradezco a la Universidad Católica por la invitación y también por abrir al público esta información que en realidad es muy rica para también el periodismo poner en contexto muchas contradicciones de parte en realidad de las autoridades que en los últimos 11 gobiernos han impulsado los estados de emergencia de una forma recurrente y dejando de lado el hecho de que esta es una medida de excepción. Cuando empecé a leer el artículo, bueno, el informe, la investigación, comencé a buscar jurisprudencia en torno a la definición de estados de emergencia y bajo qué parámetros se pueden aplicar. Y encontré un caso que muchos deben conocer. El 5 de abril del año 2022, cuando Pedro Castillo era presidente, ustedes recordarán que se decretó una inmovilización social obligatoria. Había un paro de transportistas. Bueno, ese día, el Perú, bueno, Lima estaba en un estado de emergencia que había estado prolongado desde el mes de febrero. Producto de que esta inmovilización social obligatoria no tuvo el efecto político que el gobierno hubiera deseado, y ustedes recordarán que en el Congreso incluso Castillo ante una comisión tuvo que decir, bueno, se levanta la inmovilización. Producto de eso, el entonces defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. En abril del año pasado, el Tribunal Constitucional resolvió este habeas corpus dando la razón, declarando fundada la demanda de la Defensoría del Pueblo. Y me parece muy importantísima, muy importante esta resolución del tribunal, que pese a que ha sido elegido por el actual Congreso, dice y ratifica que los estados de emergencia o los estados de excepción son medidas de último ratio, medidas de, valga la redundancia, de excepción, que solamente se deben implementar o decretar cuando el Estado, en una situación de normalidad, no puede resolver problemas que aquejan a la ciudadanía. En este caso, ¿no? Los conflictos sociales, las catástrofes naturales y también los problemas como la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Dice esta sentencia, cuando declara fundada, dice, y exhortamos al Estado peruano a no volver a incurrir en esta implementación. Cuando dice incurrir, está obviamente invocando al Estado peruano a que cada vez que se refiera a un estado de emergencia, tiene que tomar en cuenta de que es una medida de último ratio. Bueno, el año 2024 fue justamente fue el año en el que hubo mayor cantidad, de acuerdo a esa investigación, de decretos de estados de emergencia sobre problemas de perturbación de orden interno. Hubo 71. De estos 71, 51 fueron por problemas o por actividades consideradas ilícitas, dentro de las cuales está crimen organizado, minería ilegal, y está también la delincuencia, y entre otras actividades consideradas fuera de la ley. La pregunta es, ¿no? En el año 2024, donde hubo este repunte del crimen organizado, ¿los estados de emergencia pudieron resolver el tema de la delincuencia? No. Hay un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática que es sobre percepción de gobernabilidad, que menciona que la corrupción, si bien es el principal problema considerado por los peruanos, el segundo viene a ser la delincuencia. Y según esta estadística, en el año 2024, la corrupción está con 55%, mientras que la delincuencia está con 52%. ¿Qué significa esto? De que la tendencia es que la delincuencia puede desplazar a la corrupción y convertirse ya en el principal problema que aqueja a todos los peruanos en este momento, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, el informe de la normalización de la excepción aborda otro punto importantísimo en el que señala que hasta el año 2021 los decretos de estados de emergencia asociados a catástrofes estaban superando a los decretos de perturbación de orden interno. Pero justamente a partir del año 2022 se invierte la relación. Los estados de emergencia asociados a
perturbación de orden interno superaron a los que son promulgados para atender catástrofes. Eso sucede a finales del gobierno de Pedro Castillo e inicios del gobierno de Dina Boluarte. Y también hay algo paradójico y algo muy preocupante, que los estados de emergencia en el gobierno de Boluarte ha incrementado su promulgación de estas disposiciones en paralelo a una tendencia o a la aparición de un discurso cada vez más autoritario en medio de un sistema que en teoría es democrático, ¿no? ¿Hay más estados de emergencia? Sí, pero hay también cada vez más autoridades que incluso cuestionan la permanencia del Estado peruano bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Boluarte se fue abriendo la puerta a que haya una comisión sectorial que evalúe la permanencia del Perú en este sistema. En el Congreso, yo aparte de ser periodista en política, soy cronista parlamentario de hace 10 años, hay un proyecto de ley para ser considerado en el Pleno del Congreso para crear una comisión de alto nivel conformada por representantes de diversas instituciones que también evalúe la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso considero de que el informe La normalización de la excepción coyunturalmente ha dado en el clavo para el trabajo periodístico, porque nos permite buscar algo que siempre los periodistas enfocamos en las autoridades, que es la contradicción. Este informe va a permitir que el periodismo pueda, con datos cuantitativos, interpretar mejor por qué las autoridades están fallando en la implementación de estados de emergencia que no han traído resultados para poder frenar la ola de delincuencia que atraviesa nuestro país. Una coincidencia es que justo hoy que se presenta este informe, también el presidente José Gerí Oré va a presentar el balance del estado de emergencia, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados en Perú, acostumbrados en Perú a que haya balances, ¿no? Pero todos sabemos de que tanto en el corto o mediano plazo, esto no va a derrotar de inmediato a las bandas dedicadas a la extorsión. Un mes antes de que Dina Boluarte sea vacada, en septiembre, el exministro del Interior, Carlos Malaver, fue interpelado en el Congreso justamente por temas de delincuencia. Y en esa interpelación, él reconoció de que los estados de emergencia no habían sido medidas eficaces para combatir la delincuencia. Un mes después, claro, Dina Boluarte fue vacada, asumió José Gerí el 10 de octubre, la madrugada del 11 de octubre, para ser más exacto, y 11 días después, en un contexto de una movilización social que había dejado una vida perdida de Eduardo Ruiz Sáenz, vuelve a apelar a esta medida de excepción como una estrategia, ¿no?, para poder combatir el crimen organizado. Bueno, Boluarte se demoró 5 días en decretar un estado de emergencia y fue en un contexto de protestas sociales por el ascenso que ella tuvo al poder. Pero José Gerí demoró solamente también 11 días. Entonces, estamos en un contexto en que cada vez las autoridades asumen una retórica más autoritaria, pero a su vez asumen una tendencia de implementar medidas que suspenden derechos constitucionales y que permiten empoderar a las fuerzas de seguridad en medio de una democracia en la que cada vez las instituciones están encaminándose a una precarización. Antes de venir, producto de mi labor periodística, conversaba con un ex jefe del INPE y él me mencionaba algo. En los estados de emergencia sabemos de que hay lo que se le permite a las fuerzas del orden ingresar a un domicilio sin autorización del Poder Judicial, ¿no? No se le ha preguntado hasta ahora a nadie del gobierno cuántos domicilios ha intervenido la policía y en cuántos de esos domicilios ha encontrado bandas de extorsionadores. No hay una estadística que mencione cuántos domicilios en cuántos estados de emergencia ha podido detener en flagrancia al menos a estas organizaciones criminales. Bueno, y para finalizar, quiero destacar un comentario que hizo justamente Carmen en esta investigación y voy a citarla. Ella dice: a pesar de los peligros que supone para la democracia, considerando que se trata de un instrumento gubernamental que instituye formalmente la dictadura constitucional, puede tomarse como un indicador del crecimiento de prácticas autoritarias y de la institucionalización informal
de enclaves autoritarios en el marco del funcionamiento democrático. A título personal, puedo yo concluir de que los estados de emergencia sin sustento técnico y sin resultados en el corto y mediano plazo suponen en sí una práctica autoritaria en un sistema que, vuelvo a hacer énfasis, en teoría es democrático. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Ha sido mi entera responsabilidad no haber sido más estricto con el tiempo, pero creo que lo que se ha comentado ha estado particularmente interesante. Entonces, nos quedan unos pequeños minutos para, en caso hubiera alguna pregunta, comentario. Quiero que levanten la mano para hacerme una idea de 1, 2, 3, 4. De acuerdo, vamos a tomar 4 comentarios. ¿De acuerdo? Comenzamos con usted, señor. De ahí hacemos una barrida por ahí y terminamos acá. Es imposible no estar de acuerdo con los estados de emergencia son ineficaces, seguramente no han demostrado que no hay eficacia, pero yo quería pedirle acá una paradoja, algo que se da en los estados de emergencia y el Ecuador dinero, el juego juicio. ¿Sabe qué pasa? En cada comunidad hay que pagar, para pasar, que visa la camioneta, y dado que se da en la realidad, en verdad sucede. Y eso curiosamente a lo largo de todos los años se ha casi institucionalizado. Cada vez que hay una modificación social, en las bandas, principalmente las bandas, se inicia esta figura un tanto anómala del Estado miembro, casi debiliano, para ver cómo poner el orden, pero por otra parte, la ineficacia de las fuerzas públicas es evidente cuando tienen que transitar los hombres, con las camionetas tienen que pasar por cada comunidad, cada están a estas alturas, se pasa la voz, quién viene, qué tipo de vehículo, entonces, hay que claro, es absolutamente atípico, pero que es un hecho concreto, real, tangible, estable, y que se da en un contexto me parece que da un poquito de oriental. Pero hay una paradoja ahí también. 3 de cada 4 camiones que pasan por el gobierno criminales vienen del ilegal. Y esto es algo que se está incrementando paulatinamente en el tiempo. Pero curiosamente, cuando el tema de la protesta social acerca de los efectos de la actividad minera, de hecho, cuando pasan los camiones de la mina, entonces las casas se derrumban y la tierra tiembla, pero son las minas, ¿cierto? Cuando pasan los camiones ilegales no pasa nada. O sea, no hay nadie que se queje por esto. 3 de cada 4 traen minerales provenientes de estas actividades ilegales. Entendería también que sería un motivo de protesta, pero pareciera que es una suerte de David y Goliat, una suerte de ya sabemos quién es el bueno y quién es el malo, pero no es necesariamente cierto. La realidad es compleja, es mucho más compleja, hay que matizar, hay que entenderla, hay que entender estas cosas que pueden ser contradictorias, pero son reales y se dan. Y finalmente, en relación al comentario de Claudia Hayes, imposible tampoco no estar de acuerdo porque no me explico cómo la defensa civil está llena de exmilitares, exmarinos, no entiendo qué capacidad administrativa puede tener para entender los desastres, pero al final nunca sabemos que defensa civil interviene hasta probablemente 3 días después de cada evento, y eso es que me maravilla. Y yo quería dejarlo ahí, no quiero molestar, son muy pocos minutos. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Correcto. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy interesante leer un poco de ese informe. Yo tengo 2 preguntas y un comentario que quisiera que resuelvan también Carmen o Marilia y también Claudio. El respecto de esos estados de emergencia, realmente nos manifiestan de que hay una falta de capacidad del Estado para poder resolver ciertos problemas que tenemos como país. En el tema de las bandas es un tema de conflicto social. En el tema de la inseguridad ciudadana es un tema propiamente de la debilidad que tenemos como sociedad para poder enfrentar un tema social por este tema de la inseguridad ciudadana y también un tema policial. Y el tema también es de que qué cosa pasa con el ciudadano que no es consciente de que se le suspende su derecho, porque los ciudadanos cuando se sale a la calle, algunos aprueban estos estados de emergencia y no inciden en el hecho de la suspensión de los derechos que hemos visto aquí de alguna manera narrado por Marilia, ¿no? El tema de la inviolabilidad del domicilio, el tema de las restricciones para reuniones, etc. Y con Claudia, el 15 de octubre, el Senado chileno ha nuevamente apoyado que se siga dando los estados de excepción en la zona que le llaman ustedes de
la Araucanía, ¿no? Entonces, definitivamente, y esto además se inició en mayo de... Y ahora, el 15 de octubre, nuevamente se haga hoy, como tú bien decías, ya no son por 15 días, sino por 30 días ahora, ¿no? Esas serían mis dos preguntas y otro comentario que quisiera decir. Muchas gracias. Posición, por favor, igual de conciso. Sí, en realidad felicitar al equipo por el trabajo, también las conversaciones que hemos tenido con la profesora Carmen, qué bueno que se hayan materializado en este informe. Me llaman la atención algunas cosas muy importantes, sobre todo desde la mirada, trabajo como sociólogo en un observatorio de política criminal y asuntos de criminología. ¿Cómo es que cuando la profesora Marila compartió este mapa sobre cómo de 2004 hasta el 2024, ¿no? Las normas que han salido probadas ya han variado desde minería ilegal a narcotráfico y se han trasladado más bien al crimen organizado y seguridad ciudadana, ¿no? Pareciera que hubiera un desplazamiento en términos de amenaza, por lo menos la mirada de quienes diseñan políticas públicas en el sector interior, que asisten y que elaboran estos instrumentos para que luego sean publicados por PCM. Se puede pensar en un desplazamiento o variación de las amenazas de lo rural a lo urbano y además pensar en los resultados del último informe publicado este año. Ha disminuido la producción de cultivo de coca en términos de Colombia y Bolivia, se mantiene. Tener algunas hipótesis dentro de investigadores de temas de seguridad ciudadana de que de verdad hay una eficiencia de Estado o es que los capitales cocaína han decidido migrar su inversión hacia la dando que se hace mucho menos acosable la coca procesada. Normas no en la realidad, ¿no? Pero en estos espacios no es la de un Estado que apalanca el desarrollo paralelo a la formulación de estas normas, que es makers, quienes están lo que trabajan el informe de la CEP. Tampoco sé si hay muchos camiones que llevan mineral extraído de forma ilegal. Efectivamente, la minería artesanal e informal e ilegal está creciendo también en la zona. La provincia de Cochabamba, donde yo trabajo, ha sido concesionada por encima del 90% del territorio, ¿no? Prácticamente todos los territorios de las comunidades, territorios agrícolas, están concesionados. No todos están siendo explotados, pero prácticamente todo ya ha sido concesionado. Entonces, en ese contexto, las comunidades están empezando también a decir, bueno, mejor voy a sacar yo el mineral, ¿no? Porque los beneficios que reciben de los grandes productos extractivos son muy pequeños. Entonces, es una realidad bastante compleja, con una historia en la que hay una expropiación en la práctica de tierras comunales para la construcción de esta carretera, que ahora es gestionada con decretos de emergencia que ya no se refieren a distritos o provincias, como en la mayoría de casos,
sino a la carretera. O sea, desde el 2018 hay decretos que dicen esta declaratoria es para proteger el corredor vial minero, 500 metros a un lado y 500 metros al otro, ¿no? Entonces ya no son provincias o distritos, sino una vía pública. Es un caso eh, particular, pero a la vez creo yo emblemático de los peligros que supone el mal uso de las declaratorias de emergencia, porque ese sí es un enclave autoritario, ¿no? Ahí por años no se puede uno reunir libremente, protestar, todo eso queda prohibido con las declaratorias de emergencia. Y la militarización es habitual también en la zona, ¿no? Entonces, bueno, es lo que podría contar yo sobre ese caso y creo que voy a dejar a los demás colegas un poco los otros. Bien, Marín. Bueno, ya, gracias Carmen y gracias a todos por las preguntas y por el interés en la base de datos. Bueno, empezar quizás mencionando que efectivamente lo que hemos recogido nosotros es lo que está en el texto del decreto. En algunos casos ha cambiado la terminología y efectivamente se expresa crimen organizado, que antes probablemente era mencionado, catalogado como inseguridad ciudadana. Ha habido una transformación del término. Eh, por otro lado, también creo que es importante mencionar que eh, perdón, me perdí un poquito. Ya. Sobre lo que mencionas en el cultivo de cocas, creo que sí, efectivamente tiene que ver con un tema económico. No creo que haya una efectividad policial o eh, que haya cambiado el trasfondo y también un precio, o sea, por pandemia el precio de la coca bajó bastante y se han dedicado a hacer otros cultivos en esta zona, ¿no? Entonces, claro, ahí el fenómeno sigue siendo complejo, desde luego, pero vemos pues que efectivamente la ATA está demostrando que siguen habiendo otros fenómenos de perturbación del orden interno que se siguen produciendo. Eh, Creo que algo que he mencionado y que creo que lo exploren mucho más y que nos hemos esforzado para que lo exploren más ustedes es sobre la territorialidad. Es un tema muy importante y digo que nos hemos esforzado porque van a tener la posibilidad de llegar a nivel distrito, que muchas bases, quien ha utilizado bases, no siempre se llega a ese nivel. Entonces, eso puede ser muy potencial para ver cómo se da efectivamente en el territorio, ¿no? Y claro, sobre la efectividad del estado de emergencia me parece interesante sobre las estadísticas que deberíamos de tener y no las tenemos. Y es importante también ver cómo podemos construirlas si es que el Estado no nos la proporciona de manera institucional, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo estaba explorando en las madrugadas TikToks, ¿no? Y me he encontrado que han hecho muchas transmisiones en estos días de la violación prácticamente del domicilio, ¿no? Y efectivos en el Callao, en otros distritos, yendo o sin ninguna orden judicial, yendo a los domicilios, interviniendo policialmente en los domicilios. No hay registro de eso. Eso es algo que lo estoy viendo en TikTok en una madrugada en vivo. Entonces, creo que también esta es una oportunidad para pensar en cómo podemos ir construyendo bases de datos que efectivamente no están ordenadas y no nos la van a proporcionar de manera oficial, pero creo que eso es un ejemplo y es también un esfuerzo que puede finalmente contribuir y desde luego sería sumamente gratificante que se llegue en algún momento a hacer algo más regional, una comparación con Chile, con Colombia. Creo que eso ayuda y construye también a cómo estamos viviendo. Y finalmente la liberación de la base de datos es por un asunto también de transparencia y que también nosotros como ciudadanos seamos quienes exijamos estadísticas claras y que tengamos una cultura de datos cada vez más construida y que pueda efectivamente
solicitar o construir datos y como yo usualmente digo en clases, ¿no? Que nuestros argumentos se basen en evidencia clara y en evidencia construida metodológicamente. Muchas gracias, Marilia. Así, Sí. Quería recoger un comentario que llegó de acá. Me parece que hablaban de la suspensión de acceso a datos sobre abuso policial. Todo sobre el registro de denuncias policiales está ya, digamos, hay una norma que no se ha cerrado del todo, pero ya lo han mencionado, que quieren reservarla por un tiempo bastante, digamos, extenso. Y lo otro es que en el Estado peruano hay por lo menos 6 observatorios, Ministerio Público, Poder Judicial, Justicia Interior, de fenómenos criminales, criminalidad. Y ya Interior, dentro de espacios multisectoriales, ha dicho que quieren que haya uno solo y que sea conducido por ellos. Y eso me parece interesante porque, digamos, es como el nivel siguiente, ¿no? Digamos, el estado de emergencia de excepción permanente, ¿no? Con suspensión de derecho y con el utilizo del poder coercitivo para, digamos, de alguna forma tratar de obtener un cierto tipo de comportamiento por los ciudadanos. Y a eso se añade también, digamos, la falta de transparencia, que es el nivel siguiente respecto a, como ya no hay justificación de los estados de emergencia, quitar datos y quitar accesibilidad a esos datos también, me parece parte de un proyecto en general de utilizar poder coercitivo sin tener que justificarlo de ninguna manera. Así que, digamos, eso me parece algo como que una capa más al proceso de autoritarización. muchas gracias. Claudia, si pudiste escuchar las preguntas. Sí, muchas gracias. Escuché una parte, después se cayó la conexión, pero de lo que escuché yo quería decir que mencionaba alguien de la reacción de la ciudadanía frente a la suspensión de derechos, como que no genera reacción. Yo creo que eso es bien notable y las personas no reaccionan hasta que sus derechos son vulnerados y las personas cuando piden estas medidas siempre piensan que los problemas van a afectar a otras personas y no a ellos. Y en El Salvador la mayoría, o sea, la popularidad de Bukele es enorme. Y la verdad es que las personas que han visto, por ejemplo, a sus hijos, eh, que son cuando hacen estas redadas y se llevan gente inocente presa, bueno, los familiares sí que están afectados por esta situación, no las personas que son perseguidas, pero el resto de la gente no, y el resto de la gente ve que puede circular por la calle, que hay recuperación del espacio público, entonces es bien complejo. Y sobre todo cuando hay control de los medios de comunicación, etcétera, es más difícil hacer visibles estas vulneraciones de derechos. Pero en Chile, por ejemplo, tenemos una situación de pánico, yo diría de pánico colectivo. Hay una percepción de inseguridad que no tiene nada que ver con la realidad. Hay una percepción de inseguridad y un temor eh, mucho mayor a El Salvador y a países y la verdad es que es cierto, en Chile han aparecido tipos de crímenes o tipos de situaciones de violencia que no conocíamos, pero que son más violentos, pero no son masivos, son números pequeños. Hay una situación de una especie de pánico que yo creo que tiene mucho que ver con lo comunicacional, tiene que ver con otros factores, con la disolución de los lazos ciudadanos, con cosas más profundas que yo creo que están vinculadas con la desigualdad, con el neoliberalismo, con la pérdida de tejido social y con la desafección respecto de lo público, la crisis de confianza en las instituciones, la corrupción, todo eso yo creo que aumenta esta sensación de miedo, de inseguridad, de individuación extrema, pero que claramente no conduce a políticas públicas eficaces. La gente había una persona que mencionaba, un experto en criminología, nosotros tenemos en la universidad también toda un área fuerte de criminología y realmente las políticas públicas que surgen de este populismo penal, de esta securitización, son tremendamente ineficaces, son tremendamente contraproducentes. Muchas veces no solo no resuelven los problemas, sino que los agudizan. Llenar de cárceles y meter cada vez más gente presa sin hacerse cargo de los temas de prevención, eh, la reducción de la edad para meter presa a las personas. Yo creo que hoy día la pérdida yo les contaba, en el segundo proceso constituyente hubo personas del partido más votado, que es el Partido Republicano, que es una nueva ultraderecha, un partido que nació el año 2019, un partido nuevo,
pero que consideraba que había que eliminar el debido proceso y el derecho a la defensa, porque los criminales son criminales, porque la gente no se pone en la posición de que a cualquiera le puede tocar ser acusado de un crimen, ¿no? La gente siempre lo ve como que el castigo le va a llegar al otro. Y yo creo que ahí hay problemas que tienen que ver con los intereses que están en juego. Hay personas a las que les conviene generar estos discursos. Y hoy día hay mucho espacio, por todas estas condiciones que son más complejas que mencionábamos, hay más espacio para convencer a la gente con estos discursos. Yo creo que lo único que puede hacer la academia en esto es, como se señalaba antes, visibilizar, proveer evidencia, tratar de mostrar que las buenas políticas públicas se construyen con evidencia y no con discursos alarmistas. Y en ese sentido creo que este proyecto es muy bueno porque va en esa dirección. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Sí, quería, profesor. Sí, te toca cerrar. La pregunta que me hiciste me pareció muy interesante porque, claro, vamos a tener a partir del 2026 un Congreso más empoderado. Actualmente es la presidencia del Consejo de Ministros quien emite las resoluciones sobre declaratorias y prórrogas de estados de emergencia. Lo que yo veo a futuro es que si esta facultad de prórroga se la damos al Senado, lo que vamos a tener es cada bancada tocando la puerta de la mesa directiva diciéndole, oye, amplía el estado de emergencia en mi región. Y más aún porque el Congreso bicameral va a empezar a funcionar en un año donde van a haber elecciones regionales y municipales. Entonces va a ser un caldo de cultivo para que, primero, del número que tenemos de prórrogas de estados de emergencia, esto podría provocar de que hay un pico mucho más alto, y segundo, de que pueda ser utilizado con fines electorales y fines populistas. Supongamos que en la actualidad esa facultad la tenga el actual Congreso, y en un marco de este proceso electoral tendríamos a los 80 congresistas que se han inscrito como precandidatos al Congreso 2026 tocando la puerta de la Junta de Portavoces, que es la que admite los temas de debatidos, mociones que pidan la ampliación de los estados de emergencia. Hay, bueno, lo debes saber, mociones para crear universidades, declarar temas de interés público. Entonces, vamos a tener la página del Congreso quizás también con una ola de mociones pidiendo prórrogas de estados de emergencia en regiones. Bueno, hemos llegado al final. Agradecerles una vez más haber estado esta noche con nosotros, agradecerle mucho a las personas que han estado en esta mesa, en nombre de todos los que hemos estado involucrados en este proyecto, y decirles que hay una pequeña recepción en la terraza para amenizar la noche. Muchísimas gracias, hasta la próxima.